Dios los bendiga, hermanos, bendiciones, saludos a todos. Sean todos pues muy bienvenidos a nuestra segunda parte de servicio virtual. Saludamos a todos los países que nos están escuchando, hermanos de diferentes lugares. La vez pasada me dijo una hermana de Bolivia: hermano, soy de Bolivia. Saludos a Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay. De los países que sé, si hay un país que me hace falta, dígame usted. Colombia, Venezuela, ¿verdad? Panamá, Costa Rica, obviamente, de Honduras, sabemos que nos escuchan, de El Salvador también, de México, de Estados Unidos, de España y en algún otro lugar, no sé, dígame usted de dónde nos está escuchando. Escríbanos, coméntenos en el grupo de chat de esta transmisión de YouTube. Gloria a Dios. Continuamos en la cuarta parte del mensaje sobre el corazón del guerrero. Hemos estado analizando, estudiando lo que el Señor pretende formar en un guerrero en su corazón. Y la vez pasada estuvimos hablando que el centro de ese corazón, la parte más fuerte, tiene que ver con la fe, que es lo que mueve al guerrero. Y estuvimos hablando sobre la fe de Abel, primeramente, en la cual causó que él tuviese testimonio delante del Padre, y que su ofrenda hable hoy por Abel aún delante de su trono. Estuvimos hablando de la fe de Enoc, por lo cual por medio de esa fe fue trasladado al tercer cielo Enoc y no vio muerte. Y también recibió testimonio por esa fe de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos hablando de la fe de Noé, el cual por su fe llegó a condenar al mundo en su época, y llegó a ser heredero de la justicia de Dios. Y así podemos nosotros seguir en todos los versículos del capítulo 11, recorriendo a todos aquellos que se les llama herederos de la fe. Entonces se habla de Abraham, la fe de Abraham, se habla de la fe de Sara, se habla de la fe de Jacob, la fe de Isaac, la fe de Moisés, y se habla de cómo por la fe el pueblo de Israel logró cosas, como por ejemplo que se cayesen los muros de Jericó. Se habla sobre la fe de la ramera Rahab, etcétera. Y en el versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos dice lo siguiente: ¿y qué más diré? Dice el autor de los Hebreos: pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Amén. Entonces, por la fe, el Hijo de Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales, cosas poderosas en Dios. Y es por eso que en el capítulo 12, en versículo 1 dice: dado que esto es así, dado que hay una gran cantidad de héroes de la fe, testigos de la fe, lo invito a leer en el capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, es decir, todos estos héroes del capítulo 11, como tenemos estas personas que vencieron en la fe, despojémonos también de todo peso, nosotros, despojémonos de todo peso
y del pecado, que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia, es decir, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Entonces, y aquí es el siguiente énfasis que yo le quiero dar a la fe. La fe no es una acción, la fe es un proceso. La fe implica un proceso. Yo creo que ustedes todos juntos los podamos comprender, lo podamos estudiar y analizar. Entonces aquí, versículo 1, el autor dice: dado que estos hombres de Dios hicieron grandes cosas por medio de la fe, nosotros ahora despojémonos del pecado que nos envuelve, que nos sirve de peso, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. O sea, ¿qué carrera tenemos por delante? El llamado y el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Qué tiene que ver esto entonces? Que por tanto ellos vencieron con la fe, nosotros nos despojemos de todo peso y del pecado. Bueno, porque a través de la fe vencemos el pecado. A través de la fe vencemos el pecado. Y eso es lo que quiero que veamos en esta oportunidad, en este día. Versículo 2, capítulo 12 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿por qué vamos a correr esta carrera como un corredor que tiene los ojos puestos en el firmamento, pero en vez de nosotros, como es alegórico, estamos corriendo la carrera? ¿Qué carrera estamos corriendo si la meta es Jesucristo, el autor y consumador de la fe? ¿Qué carrera es esta la que corremos? Obviamente la carrera que corremos, usted y yo, es la carrera de la fe. Posiblemente nunca se lo hayan dicho, escúchelo hoy. La carrera que usted y yo estamos corriendo es la carrera de la fe. Por eso, dado que en el capítulo 11 se habla de la fe, que es la fe y cómo funciona de una forma básica, y dando más bien testimonio de lo que lograron y lo que hicieron todos estos testigos, todos estos héroes. Entonces dice en el versículo 1 del capítulo 12: dado que hay gran cantidad de testigos de la fe, nosotros corramos la carrera también. ¿Qué carrera? La carrera de la fe. Quitémonos de todo peso, porque no podemos llegar a la meta, porque la meta es el llamado en Jesucristo. Ahora, podemos decir que la carrera es el llamado, sí, pero no se puede lograr ese llamado sin fe. Es una carrera de la fe. Se corre por fe y se termina por fe. Nuestro firmamento es Jesucristo, el autor y consumador de la misma, de la fe. Por eso dice en versículo 2, vuelvo a leer: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, o sea, Jesús, quien por el gozo puesto delante de él, de Jesús, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Aquí consideren aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Por qué se pueden cansar? Porque desisten de la fe. No te canses ni te desanimes. No le des espacio a Satanás para que gane ventaja sobre ti. No le des espacio a las circunstancias para que gane ventaja sobre ti. Y entonces tú seas sacado de la carrera, del llamado que Dios te ha hecho como guerrero. Este es un mensaje, una predicación para todos aquellos que quieren escalar y convertirse en guerreros oficiales, en este caso en Iglesia Misión Alcance Global, para la batalla final que se viene muy pronto en este planeta Tierra. Gloria a Dios. Y aquí sigue hablando, oiga usted, hermanos, versículo 3 del capítulo 12. Consideren pues, voy a terminar el versículo, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes, haciendo una comparación con los del capítulo 11, porque todavía en su lucha contra el pecado,
ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Es decir, ustedes están corriendo en una carrera donde se está luchando paso a paso. En esa carrera se está luchando paso a paso contra el pecado. Usted va corriendo en esa carrera, mi amado, va a un ritmo usted, y usted, conforme va corriendo, usted va golpeando el pecado, va venciendo el pecado constantemente. Usted está luchando contra el pecado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora me llama otra cosa la atención. El capítulo antes del 11, en los últimos versículos del capítulo 10, dice lo siguiente. Porque capítulo 10, versículo 37, dice lo siguiente: porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hablando de los últimos tiempos en los cuales estamos hoy. Repito, versículo 37. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38. Mas mi justo vivirá por la fe. Es decir, va a desarrollarse por la fe. Jesús viene pronto. Los tiempos son finales. Pongan atención, porque en estos tiempos finales se requerirá que el justo se mantenga por la fe. Eso es lo que está diciendo acá. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero aquí el enfoque no es tener fe como una finalidad simplemente para preservar el alma, sino tener la fe de la que preserva el alma para lograr las grandes hazañas que lograron los héroes y los testigos del capítulo 11 de la fe. Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Gedeón, David, etcétera, hermanos, todos estos héroes. Entonces vean ustedes que estamos hablando de la misma cosa. Estamos hablando, y está ligado a los últimos tiempos. De tal forma, de tal manera, entonces, que tenemos que decir que la fe no es simplemente una acción. Para haber logrado lo que ellos lograron, para haber logrado lo que logró Abraham, para haber logrado lo que logró Sara, para haber logrado lo que logró hasta la ramera Rahab, tuvieron que haber pasado por un proceso de maduración de fe. Tuvieron que haber tenido algún nivel de fe para lograr la hazaña que lograron y el beneficio de parte de Dios. Entonces nos llaman aquí en el capítulo 12 a correr esa carrera. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Usted y yo tenemos una carrera, tenemos que trabajar día a día luchando contra el pecado a través del poder de la fe del día a día. Alaba a Dios. En Romanos capítulo 14, versículo 23, déjeme leerlo, dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, esta carrera es una lucha que tiene que ver con la fe. Y si es una lucha que tiene que ver con la fe, es porque la fe y el pecado se contraponen. Es porque la fe tiene que vencer al pecado. O el pecado sobresale y derrota a la fe, o la fe sobresale y derrota al pecado. Esa es la carrera que tenemos que correr. Alrededor de esto podemos estar hablando del ministerio, que esta carrera puede ser nuestro ministerio, que esta carrera puede ser el llamamiento, el que Dios nos ha hecho, obviamente. Pero no va a ser posible correrla si no es luchando contra el pecado por medio del poder de la fe. Entonces se trata de un proceso, de un tiempo, de una consecución. Requerimos perseverancia, requerimos paciencia, porque hay que correr, hay que trabajar, hay que hacer un trabajo día a día.
Gloria a Dios. Muy bien, vamos a leerlo en Reina Valera, otra vez desde el versículo 1 del capítulo 12. Disculpe que repita un poco, pero es importante la repetición para que vayamos asimilando y para que vayamos aprendiendo mejor. Versículo 1 dice así: por tanto, vamos a leer hasta el versículo 11, analizarlo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos. ¿Cuál nube de testigos? Todos los del capítulo 11. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, si ellos lo lograron, tienes que lograrlo tú, eso es lo que está diciendo acá. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ellos tuvieron su carrera, nosotros tenemos nuestra carrera, nuestro llamado, pero todo se hace de igual manera que ellos lo hicieron, por medio de la fe. Entonces la fe está implicada en un proceso, la fe está implicada en una carrera. Entonces no puede ser que arranquemos en la carrera con la misma fe y terminemos en la carrera con la misma fe. En la carrera, como una carrera natural, si usted fue corredor, usted sabe bien que usted inicia con una capacidad motora, con una capacidad energética, y usted va a tener que terminar posiblemente con un sprint, con un término, como un final explosivo de energía. Podríamos decir entonces que la fe es eso, la fe es esa energía que hace que usted corra y venza y llegue usted a la meta. Entonces la fe crece, la fe tiene que crecer. En nuestro camino, en nuestra carrera, nosotros tenemos que ir creciendo en la fe. Si tenemos que ir creciendo en la fe, tenemos que ir venciendo todos los obstáculos durante todo el camino, durante toda la carrera. Y la fe tiene que estar fortalecida de tal forma, de tal manera que salgamos entonces vencedores y lleguemos a la meta. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, corriendo de esa manera, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel, versículo 3, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es decir, que tuvo obstáculos en su carrera, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, no te canses, no te desanimes. Si Jesús tuvo obstáculos, que fue con tal contradicción de pecadores, tú estás teniendo otros obstáculos, y sigue el ejemplo de Jesucristo, que él también corrió su carrera. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces esa carrera se trata entonces de combatir, de luchar contra el pecado día a día. Hemos visto que todo aquello que no proviene de fe es pecado. Lo acabamos de leer en Romanos capítulo 14, versículo 23. Permítalo leerlo otra vez. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, todo pecado tiene que ver con algo que tiene que ver con la falta de fe. Todo pecado tiene que ver con la falta de fe. Entonces, el guerrero tiene una carrera que correr. Para llegar a la primer fila en Iglesia MAC y lograr alcanzar el estatus de guerrero oficial en Iglesia MAC, requieres correr la carrera del guerrero, que es la que está en el Hebreos capítulo 12, versículo 1, y lo tienes que correr entonces resistiendo y combatiendo contra el pecado por medio de la fe. Así que todo pecado va a ser una falta de fe. Y cuando el pecado no está, va a ser entonces un poder de fe que venció el pecado. Estamos hablando de una carrera diaria. Por eso yo les digo a algunos de ustedes, mis amados hermanos, que si quieren llegar a los niveles altos
como guerreros oficiales, y aquí les dejo a ustedes las tareas, a los grupos de Iglesia Mac 2 y a los candidatos que se vayan preparando, háganse la lista de los pecados que ustedes están cometiendo día a día. Y por medio de la fe, crucifiquen esos pecados en la cruz de Jesucristo. Crucifíquense ustedes mismos con el Señor. Gálatas 2:20, crucificado estamos juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso debe ser una realidad a través del poder de la fe. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos la fe? Nosotros obtenemos la fe a través de la relación íntima con Dios, primeramente, y a través del conocimiento de la palabra. ¿Okay? Esas son las dos fuentes de fe que nos van a alimentar, que nos van a nutrir y nos van a dar una mayor capacidad de fe. Juntamente con la obediencia, porque no es posible desarrollarnos en la fe sin obediencia, sin sujeción a las autoridades. Porque no puedes obedecer a Dios, a quien no ves, si primeramente no obedeces al pastor o al líder que Dios te puso, a quien tú ves. Es una ley espiritual, es una ley natural que es una gran realidad. Entonces, la obediencia es necesaria para que la fe se desarrolle, pero también el conocimiento de la palabra de Dios, la cual estás recibiendo hoy, juntamente con la relación de intimidad con Dios, conocerlo a Él íntimamente. Estamos hablando entonces de un proceso que nosotros le llamamos en otros ámbitos de exposición bíblica, le podemos llamar la santificación, la santidad. La santificación es un proceso mutuo de Dios y el ser humano. Nosotros no podemos crecer en la fe por nosotros mismos, pero tampoco se puede crecer en la fe simplemente Dios dando fe, porque Dios no va a dar mayores niveles de fe si no primeramente se verifica la obediencia. Para que Dios dé mayores niveles de fe se requiere haber sido probado, para verificar que obedeces. Una vez que se verifica que tú obedeces, es decir, una vez que tú pasas la prueba, entonces tu fe es aumentada. Y es ahí donde Dios entra a aumentar tu nivel de fe. Con ese nivel de fe vas a poder seguir corriendo tu carrera, vas a poder siguiendo tu carrera hacia la meta que Dios te tiene trazada. En este caso, la meta a corto plazo es que tú te conviertas en guerrero oficial de Iglesia Misión Alcance Global. Para ello entonces vas a tener que luchar diariamente contra el pecado. Y como nosotros solemos engañarnos, los seres humanos nos autojustificamos y existe algo que se llama orgullo y terquedad, es casi imposible que tú logres determinar tus errores. Por eso a todos les dejo como tarea de que le pregunten a la persona que más los conoce a ustedes, para que le digan a esa persona que sea sincera y usted no diga absolutamente nada, solamente escuche de cuáles son los errores que usted comete día a día. Si usted está casado, si usted está con su compañero o compañera, entonces pregúntele entonces cuáles son sus errores y que lo haga con sinceridad. Y usted no diga absolutamente nada, no llame a la atención, no se justifique, quédese callado por favor, porque si usted no lo hace así, la persona no le podrá ayudar ni decirle la realidad en la cual usted vive. Y usted se dará cuenta que habrá cosas en las cuales usted no estará de acuerdo. Pero aún así, aunque usted no esté de acuerdo, lo va a tomar usted eso que le están diciendo como si fuese verdad. Porque es casi seguro que es verdad, pero usted difícilmente lo está viendo por la ceguera que se tiene por el orgullo personal, por la autojustificación,
por la terquedad, por la prepotencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene que hacer usted esa lista. Yo se las he dejado a algunos cuando yo los libero. Algunos de ustedes ya lo han hecho. Trabaje en esa lista y de tal forma que si la lista salieron 5 pecaditos, bueno, entonces son poquitos, 5 pecaditos son muy poquitos. Vaya y pregúntele a sus hijos entonces, siga llenando la lista. 10, 15, no sé cuántos pecados serán. Y haga que todos esos pecados sean erradicados. Usted va a correr esa carrera luchando contra el pecado todos los días, para que entonces su fe comience a crecer. Recuerde que lo que le alimenta la fe es la relación de íntima con Dios y la obediencia a la palabra de Dios, pero va a tener que trabajar. Con esa fe no va a ser una fe pasiva, tiene que ser una fe activa, trabajando para vencer su yo, para crucificar su yo en la cruz, es decir, vencer todos esos pecados que lo asedian, que generan peso a usted en el llamado y en el propósito de Dios, por lo cual a usted se le hace difícil llegar a la meta. Requiere quitarse ese peso, requiere quitarse todo ese pecado, para que entonces usted pueda lograr el objetivo y el plan que Dios le ha trazado a usted. Y el plan que Dios le ha trazado a usted es que usted sea guerrero, que vaya a la batalla final, a la última batalla de estos últimos tiempos. Gloria a Dios. Por eso dice lo que dice en los siguientes versículos del capítulo 12. Vuelvo a leer el versículo 3 del capítulo 12. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, o sea, que tuvo esos obstáculos que tuvo que vencer contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No hay excusa. Bueno, tú tendrás tus excusas, pero no hay excusa válida para desmayar en la carrera que tenemos por delante. Versículo 4, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, les tocó a ustedes más fácil que a muchos de estos héroes de la fe, a muchos de estos testigos de la fe. Versículo 5, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ok, quiero enfocar bien las cosas. Aquí no es tanto un castigo. Okay, el enfoque del autor de los Hebreos no es que usted crea que es que Dios lo está castigando acá. Porque aquí la disciplina es la disciplina de un corredor. No es la disciplina de alguien que le falló al Señor. Es la disciplina de alguien que está en una carrera. ¿Ok? Dentro de este contexto es lo que estamos hablando de disciplina. Si soportáis la disciplina, versículo 7, Dios os trata como a hijos. Claro, porque de alguna manera, pues esa disciplina tiene que ver obviamente con la prueba, porque no puedes crecer, no puedes desarrollarte en la carrera si no eres probado, si no hay obstáculos en la carrera. Dios te va a tener que ver cómo hace para ponerte obstáculo, para ponerte prueba y enseñarte en la carrera misma, ir venciendo los obstáculos, es decir, disciplinándote. En la misma carrera, Dios mismo te va a ayudar disciplinándote. Tú tienes un campo de batalla, tú tienes un campo de entrenamiento en el día a día conforme tú vas en la carrera. Y tienes que ir venciendo todos los pecados. Si estás enojado frecuentemente, tienes que vencer el enojo. Se acabó el enojo. Y 15 días después, un mes después, la lista que tenías de 30 pecados bajaron a 7 pecados o a 5 pecados. Y 2 meses después, esos 5 pecados se convirtió en un solo pecado que te hace falta. Y sigues venciendo, y sigues venciendo, y sigues venciendo. Y te cuesta mucho, claro que sí. Tienes que renunciar a ti mismo, claro que sí. Pero para eso tienes la relación de intimidad con Dios, tienes la adoración de intimidad, tienes el estar en el trono de Dios, tienes el vivir el Salmo 91, que ya lo he predicado. Y tienes la palabra de Dios, la cual tú estás leyendo, te estás alimentando a través de los mensajes de los domingos. Tú puedes ir repasando, es palabra viva para ti, que te da la fe y la capacidad para ir venciendo los obstáculos conforme la disciplina que el Señor te ha puesto.
Pero no es disciplina para que tú pierdas, es disciplina para que tú ganes, es disciplina para que tú venzas el obstáculo. Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Vean? Entonces todo hijo tiene que estar en una disciplina del Señor, todo hijo. Olvidémonos ya de ver esto desde el punto de vista negativo. Olvidémonos ya de ver estos versículos de una forma que no es edificante, porque no es esa la intención de Dios con estos versículos. Estamos hablando hace poquito en el capítulo 11 de la fe, de cosas tremendas y gloriosas que se hicieron para el Señor. Y estamos empezando el versículo 12 diciendo que estamos en una carrera, y de repente aparecen aquí la disciplina y que somos hijos y que soportamos y el azote y todo esto. Entonces como que cambió el asunto, ¿no? No es que veníamos bien, no es que veníamos con una buena intención, ahora es que nos portamos mal de repente. No, es que esta disciplina tiene que ver con el proceso, porque se sabe que en alguna manera tú podrías desfallecer en el proceso. Entonces puedes haber perdido la prueba, pero tal vez te resbalaste, tal vez caíste en tu carrera, pero el Señor te va a enseñar a que te levantes y a que sigas caminando, y te tendrá que poner tarde o temprano una prueba parecida a la que te puso para que tú salgas vencedor y logres llegar creciendo en fe. Conforme tú vas venciendo, conforme tú vas obedeciendo, el Señor aumenta tu nivel de fe y tú sigues corriendo, y va a venir otra prueba más, va a venir otra disciplina más, va a venir otra enseñanza más, va a venir otro entrenamiento más, hasta que llegues a alcanzar la meta. De esa manera es que se llega a ser guerrero en la fila 1 de Iglesia Misión Alcance Global, y de esa manera es que se permanece en la fila 1 para ser tomado en cuenta como guerrero de los últimos tiempos, como guerrero en la batalla final, en la guerra gloriosa, el cual el Padre, juntamente con todos sus ejércitos angelicales, desplazarán completamente al mundo de las tinieblas para la venida del gran avivamiento. Gloria a Dios, hermanos. Será glorioso. Los que estamos en este proceso estamos viendo cada vez más la gloria de Dios, cada vez más el poder de Dios, cada vez más estamos viendo la luz de Dios, cada vez más estamos viendo la capacidad del poder de Dios en nosotros. Será glorioso, no te lo pierdas, mi hermano. Iglesia Mac 2, no te lo pierdas por ningún motivo, no te lo pierdas aunque tengas que pagar cualquier precio. No pierdas esto por ninguna razón. Escúchame, no pierdas esto. Si tienes que perder lo que tengas que perder, pierde todo lo que tengas que perder, pero gana esto, porque será gloria, honra y bendición para aquellos que lo logren. Se lo aseguro. Sé de lo que estoy hablando. No puedo decir mucho a través de estos medios, pero sí, si usted persevera y llega a los niveles de entrenamiento en lo cual yo voy a compartir con usted cosas más profundas, cosas más íntimas, usted me va a entender de qué lo estoy hablando. Versículo 7, otra vez. Pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Podemos decir, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no entrena, no enseña, no capacita? Pues eso es lo que tiene que ver con la palabra disciplina acá. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, si se os deja sin entrenamiento, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así de simple. Entonces, ¿qué quieres tú? Tú decides ser bastardo, tú decides ser hijo. Tú también tomas partes en esta decisión. Te sales de la carrera, te sales de la disciplina. Te sales de la carrera, te sales del camino de la fe. Te sales de la carrera, te sales de la lucha. Te saliste del propósito, te saliste del llamado, te saliste del plan de Dios. ¿Por qué te saliste? ¿Por un plato de lentejas te saliste? Te saliste porque tu hijo, tu hija hizo X, Y cosa, y entonces te sientes afectado por eso. Entonces ya dejas
el llamado que Dios tiene para ti? ¿No estás dispuesto a pagar el precio de llegar a la meta? ¿No estás dispuesto a esforzarte y perder? Porque para llegar a la meta hay que perder algo. Para llegar a la meta hay que padecer, para llegar a la meta hay que sufrir. Es parte de la disciplina, es parte del entrenamiento. Y esa es la carrera de la fe, a la cual todos los guerreros estamos llamados. No, señores, mira, ser guerreros es muy diferente a ser ministro de una liberación. Ministro de liberación es una cosa y ser guerrero espiritual es otra. No, no todo ministro de liberación es guerrero. No, señores. No, señores. Si no está haciendo esto que le estoy diciendo yo, no es guerrero. Será ministro de liberación, pero no guerrero. Y para ser guerrero no requiere ser ministro de liberación. Pero sin embargo, habemos muchos que ministramos liberación y somos guerreros. Pero no es necesario que tú sepas de cómo liberar para ser guerrero. Ninguno de ellos liberó. Ninguno de ellos. Ni Abraham liberó, ni Sara liberó, ni Isaac, ni Jacob liberó. David lo hizo, pero no lo hizo al estilo Cristo libera, ¿verdad? No lo hizo a un estilo moderno. David lo hizo con el arpa, ahuyentando el espíritu que atormentaba a Saúl. Lo hizo a través del canto, a través de la alabanza, a través de la adoración. Pero muchos de ellos no liberaron, la gran mayoría no liberó, estos héroes de la fe. Guerreros espirituales. Y nosotros estamos ahora llamados, vivimos en nuestra época, en nuestra temporada, en nuestro periodo, de que estamos, Dios está llamando a las personas, a aquellos que ha puesto en su corazón para que sean esos guerreros de los últimos tiempos para la batalla final. Y esta iglesia Misión Alcance Global, es una iglesia de guerra y está reclutando y está trabajando para que toda persona vaya a esa batalla. No queremos que nadie se pierda la oportunidad. Sin embargo, tú decides salirte en la carrera. Tú puedes decidir abortar el proceso. Y si lo haces, entonces ya no se te trata como hijo, se te trata como un bastardo. Quedas sin disciplina. Quedas sin entrenamiento. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces aquí está diciendo que esta disciplina es para bien. Esta disciplina es para lograr grandes cosas en el Señor. No vendas tu primogenitura, no vendas tu herencia, no vendas la bendición que Dios te tiene, no regales ni vendas tu llamado. Por ninguna razón, ni por un trabajo en el mundo, ni por una oferta en el mundo, ni por un familiar, no lo hagas, mi amado. Sé de aquellos que permanecen persistentes, firmes, sabiendo cuál es el objetivo y que lo van a lograr. Y viendo los ojos mientras corren hacia Cristo Jesús. No viendo los ojos en los defectos de los demás, sino viendo a aquel que es el autor y consumador de la fe, el cual te va premiando conforme vas corriendo, te va dando lo que vas necesitando. Versículo 10. Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero es decir, nuestro Padre eterno, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Oiga, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, de dejar de pecar. Santidad, mi amado, es dejar de pecar. Nadie verá al Señor sin santidad. Nadie. La esposa, la novia, tiene que estar con las ropas blancas, no manchadas. Vestido de novia tiene que ser blanco, no manchado. Significa la santidad
de los hijos de Dios. Ni nadie con ropas manchadas verá al Señor. Significa un trabajo que hay que hacer personal. O que la salvación es gratuita. Sí es gratuita la salvación, pero tienes que mantenerla y tienes que desarrollarla. Tienes que crecer. No, hermanos, tendremos muchas sorpresas cuando el Señor venga, cuando llegue el momento. Vamos a ver cantidad de cristianos que no serán salvos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y cualquier cantidad de cristianos desobedientes actualmente, falsos cristianos, lastimosamente, le dijeron al Señor que le daban su corazón y a la hora de la hora lo traicionan. A la hora de la hora le desobedecen. Saben que es el Señor quien los llama y aún así le dan la espalda, le devuelven la cara al otro lado. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina, es verdad que ninguna disciplina, yo diría que no solo, quien entienda que disciplina sería prueba, entienda que disciplina sería entrenamiento. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro, ¿cómo? Si el que corre para entrenarse y correr tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Si el deportista tiene que hacer eso todos los días. Ejercitarse por 3 horas en la mañana y posiblemente en la tarde por otras 3 horas más. Y con mucho más esfuerzo, seguramente, muchas veces. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es claro, porque cuando estamos en el momento de prueba nadie está contento. No. Sin embargo, el Señor nos dice: conténtense, alégrense cuando os hallen en diversas tribulaciones, porque vuestro galardón es grande. Pero aunque la palabra de Dios lo dice, muchos sufrimos en la prueba. Y se requiere una gran madurez para poder reír en medio de esa situación y estar gozoso. Claro, podemos estar gozosos. Sí, el Espíritu Santo nos da esa capacidad. Sí. Lo podemos hacer con ayuda del Espíritu Santo, pero no es fácil. Se sufre. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Gloria al Señor. Entonces la fe que tenemos que correr es una fe que vence al mundo. Como dice 1 Juan capítulo 5 versículo 4, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces la carrera se trata de ir entonces corriendo, venciendo el pecado y venciendo al mundo, las atracciones del mundo, las pruebas que el mundo te va a poner y que el mismo Señor las va a permitir para que seas disciplinado, para que seas enseñado, para que seas educado, ejercitado y venzas al pecado, venzas al mundo. Y en vez de dejar de estar teniendo puertas abiertas cuando eres liberado, 30 puertas abiertas se te encontraron porque habían 30 demonios diferentes en tu liberación. Entonces llega un momento en que con costo se encuentren un demonio. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Sí, es posible. Tienes que ir mejorando. Tienes que ir venciendo. Esa es la carrera del guerrero. Ese es el corazón del guerrero. El guerrero vive en una carrera de preparación, una carrera de entrenamiento para la batalla final. Gloria a Dios. Déjeme leer en 1 Pedro, para terminar, capítulo 1, del 5 al 7. Dice así: porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Oiga bien lo que dice: porque sois guardados
es decir, protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, hay niveles de protección, porque también hay niveles de fe. Pero para llegar a niveles de fe requerimos haber pasado prueba y carrera. Ok, y haberlas pasado. Eso no tuvo que haber sido fácil. Tuvimos que haber pasado por niveles de entrenamiento. Pero conforme tú vas creciendo en la fe, hay una mayor protección de Dios para ti. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, y no es que solo la salvación del alma, no, es mucho más que eso, es todo lo que Dios tiene para ti. Salvación implica todo el paquete completo. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Nos alegramos, pero no con mucho tiempo. Tenemos poquito tiempo de alegría. Eso es lo que quiere decir acá. Si es necesario, voy a leerlo otra vez para que leerlo bien y entender bien toda la oración. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Correcto, es que esto es lo correcto, la interpretación, porque el enfoque no estaba adecuado. Es decir, nos alegramos ahorita porque hay una salvación que nos tienen, hay premios, hay recompensas, nos alegramos, pero ahora, por un poco de tiempo, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas, eso es lo que dice acá, vuelvo a leerlo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario, dice acá. Si es necesario, y si es necesario, claro que es necesario. Definitivo. Aquí en 1 Pedro, Pedrito está siendo muy condescendiente. Si es necesario, dice Pedrito. No, pero la verdad no es que si es necesario, es necesario. Porque sí es necesario ser formado, sí es necesario crecer. Y no es posible crecer sin pruebas. No es posible crecer en fe sin pruebas. Y no vas a llegar a obtener la meta que Dios te diseñó para ti sin correr la carrera. Sí me explico, mi amado. Sí lo está logrando captar. Está eso en su mente ahorita. Hágalo parte de su convicción y usted entonces va a entender. Al entender esto, usted va a poder evitarse tantos problemas y tantas situaciones de gente que aborta en el proceso de Dios. Repito, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, no una de un tipo, sino varias, diversas aflicciones. Si es necesario, vas a tener que ser afligido, es decir, vas a tener que ser formado en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿oyó? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, porque vuestra fe es mucho más precioso que el oro. El oro es natural, mas tu fe es celestial. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, el oro, sea hallada en alabanza, ahora tu fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios. Déjeme leerlo en otra versión para que sea más fácil. La Nueva Versión Internacional del versículo 5 dice así: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola con el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se manifieste o se revele.
Y así va a pasar, pero en el proceso de la carrera. Es que aquí lo dice Pedro como que si la prueba va a ser una, nada más. Aunque dice por ahí que es diversas pruebas. Pero durante la carrera va a ser probado día a día. Y vas a tener que ir pasando todas esas pruebas hasta que vayas venciendo. Vayas venciendo, es interesante, pero vas a tener que ir venciendo tu fatiga. El peso durante tu carrera va a tener que ser menor. Y cada vez te tienes que sentir más libre mientras corres. Hasta que corras con plena libertad, con total energía. Y corras con todo lo que Dios tiene para ti, mi amado. Y para llegar entonces a la meta. Gloria a Dios. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece? Gloria a Jesucristo. Alabamos al Señor por esto, hermanos. Por eso, usted tiene como tarea el preguntarle a su esposo, a su esposa, esposito, esposita, cuáles son los errores que yo cometo todos los días, cuáles son mis defectos. Y no solamente a su esposo o su esposa, vaya donde un hijo o una hija, pregúntele cuáles son los errores que yo cometo. Y no discuta, no proteste, no se autojustifique. Nada más ponga los errores, acepte, aunque usted no crea que sean esos. Porque es muy posible que sí lo sean, que sí sean errores que usted tiene, puertas abiertas que usted tiene. Porque ¿quién lo va a estar conociendo si no es su propia casa? Ellos saben qué errores tiene usted, de todo tipo. Y usted podrá decir, es que esto no es un pecado, lo que me están diciendo. Anótelo. Tal vez sí lo sea. Lo invito a que lo consulte conmigo. Y me pregunte, pastor, ¿esto que me dijeron es pecado? Yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar. Y se va a asombrar, muy posiblemente. Mucha gente se ha asombrado de lo que creía que no era pecado y lo es. Recuerde que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado por pecado. Y recuerde que también pues que toda falta de fe es pecado. Y todo pecado es falta de fe. Entonces trabaje en ese yo, en ese carácter, a través de esa retroalimentación que le están dando. No discuta, no se autojustifique. Es una tarea para no estar hablando, sino para escuchar y anotar. Escuchar y anotar nada más. Y entonces póngase a trabajar día a día, o en oración, venciendo cada cosa, siendo consciente. Hay una predicación en el canal que yo le puse, La inconsciencia mata. Escuche ese mensaje también. La inconsciencia mata. Y escuche los mensajes de guerra espiritual de nivel 1. La guerra contra la concupiscencia, guerra espiritual de nivel 2, la guerra contra creo que son las emociones, y la guerra espiritual de nivel 3 contra los pensamientos, porque ahí está el problema que usted tiene. Si usted vence en esos 3 niveles, le aseguro que usted estará en la primera fila de los que van a la batalla final de los últimos tiempos. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, que estás preparando los corazones de tus guerreros, formando sus corazones, Señor. Y el corazón de un guerrero es un corazón que batalla, que no se da por vencido y que corre la carrera de la fe para alcanzar el propósito, el plan para el cual tú lo llamaste, que es la batalla final en estos últimos días. Prepáranos, Señor, en el nombre de Jesús, para hacer gran hazaña para gloria de tu nombre. Amén. Dios me lo bendiga.